Bueno, ahora sí, para la grabación también. Vamos a hacer un ejercicio de ver cómo es cualitativamente el color, ¿sí? El color, lo primero que tenemos que ver es qué ion tenemos y qué geometría tiene. Entonces vamos a partir de ahorita para ver un ejemplo del hierro 2 en un ambiente octaédrico, ¿no? Entonces vamos a decir que es un octaedro. Entonces, si es un ion octaédrico, pues va a tener átomos donadores o ligantes con diferentes características. Pero primero que nada tenemos que ver qué configuración electrónica tiene. Y sabemos que el hierro 2 tiene una configuración electrónica de 6. Entonces tiene 6 electrones. Vamos a ver cuál es la posibilidad. Entonces, si yo le pongo, en un caso, por decir algo, carbonilos, y en el otro caso le pongo bromuros. ¿Sí? Vamos a empezar con el primero. Si yo le pongo carbonilos, el desdoblamiento es el típico, el T2G. Y el carbonilo es un ligante de campo fuerte, desdobla muchísimo el campo. Entonces los siguientes orbitales van a estar acá arriba, como hemos estado viendo. Esto siempre en una escala de energía. Hagan de cuenta que esa línea es vertical, no está inclinada. Es energía. Entonces, vamos a ver cómo llenamos los electrones. ¿Sí? Entonces, si le llenamos los electrones, vamos a tener que es así, 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 así y así. Entonces vamos a tener que es un de 6. Lo más probable es que queden todos los electrones apareados abajo porque el desdoblamiento del carbonilo es muy grande. Es decir, este delta octaédrico, este delta es muy grande. O 10 de Q, como le quieran llamar. Entonces, el color va a estar asociado con el salto que pueda pegar un electrón a otros orbitales, a los orbitales de arriba. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Si el delta octaédrico es muy grande, va a absorber frecuencias, longitudes de onda cortas. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las longitudes de onda cortas? Las longitudes de onda cortas, pues van a ser las azules. Azules o moradas o cosas por el estilo, ¿no? Azules. Es decir, energéticas. Si nosotros tratamos de hacer esto como un espectro, vamos a tener la absorbancia y la longitud de onda en el eje de las Y y en el eje de las X correspondientemente. Y el espectro, pues vamos a ponerlo así. Ahorita no sabemos cómo es el espectro, vamos a suponer que hay un pico, no estamos haciendo más cosas. Entonces, si este delta octaédrico es grande, esto caerá más o menos por los azules. Azul o ultravioleta, ¿sí? ¿Sí? Porque es el espectro completo UV visible, no solo es el visible, sino va desde 200 hasta 800 más o menos. Entonces, el compuesto absorberá las longitudes de onda que están aquí. ¿Y cuáles son las que verá? Las que están en esta región. Si nosotros tenemos que aquí está 800 y aquí está, por decir algo, 300, entonces va a haber pues, las longitudes de onda principalmente de, pues,
acá, porque va a absorber estas y y no va a absorber estas, va a reflejar esas. Al reflejar estas longitudes de onda, porque está absorbiendo estas. ¿Sí me entienden eso? Es como la luz blanca, llega a mi camisa. Si mi camisa es azul, pues absorbe todos menos lo azul, refleja el azul, ¿sí? Entonces lo veremos de este color. Si nosotros tratamos de ver esto como el círculo cromático, por ahí hay... Déjenme bajarme uno de internet para que se vea. Círculo. Permíteme, estoy bajándome una información, denme un segundito, estoy con ustedes, no me perdí. Es para simplemente ponerles una imagen para que se ilustre mejor. ¿Sale? Aquí, ya estaba. Déjenme compartirles. Sí, por aquí pone Daniela, sí, como naranja. Vamos a verlo aquí. Hay un círculo que le llaman el círculo cromático, que es una aproximación un poco burda, pero suele funcionar medianamente. Si absorbe los colores de aquí, se verán los colores de aquí. Si absorbe muchos colores altamente energéticos, se verán los colores del otro lado. Ahora, esto no es tan claro porque aquí está presuponiendo que está absorbiendo solamente en una región y no absorbe en una región. Si yo veo un espectro, fíjense este espectro que tengo aquí, a ver si se ve. Esta es bonita, esta gráfica. A ver, no, esta no es. Círculo cromático, aquí está. El círculo cromático, vean, este es el espectro de la clorofila. Entonces dice, absorbe mucho en violetas, morados, azules, luego ya no absorbe nada en verdes, amarillos, naranjas y vuelve a absorber en rojos. Entonces no absorbe en una sola región, lo que no está absorbiendo son el verde y algo de amarillos, no absorbe prácticamente nada. Entonces la clorofila es verde porque absorbe en buena parte del espectro, pero no está absorbiendo en verde, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Dale. Entonces, por ahí viene. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar nosotros? Nosotros lo vamos a trabajar de algo más simple todavía. Si nosotros tenemos nuestro espectro y está absorbiendo en alta energía, que es decir, colores azules, pues se verá lo contrario. Por ahí nos ponían en el chat naranja, pues sí, se verá naranja, una mezcla de amarillos, rojos y naranjas, o a lo mejor hasta un poquito de verde, ¿sí? Si nosotros tenemos ahora el caso del bromo, el desdoblamiento va a ser diferente. Va a ser mucho más pequeño porque es un ligante de campo débil. Entonces el delta octaédrico va a ser pequeño y los electrones, pues a lo mejor hasta cambia de la multiplicidad de spin, pero así, a lo mejor será esto. ¿Y cómo va a ser el salto del color? Pues a lo mejor lo que va a hacer es, va a saltar acá. Nuevamente, el delta octaédrico va a ser responsable del color. Si esto es muy pequeño, quiere decir que va a absorber en las regiones con un espectro diferente. Si suponemos que también nada más es un pico ancho, pues en cambio se va a ver que absorbe mucho en colores rojos, colores naranjas, menos colores amarillos. Entonces se va a ver como verde, luego sigue del verde va a ser el azul, después del azul va a ser el violeta. Entonces vamos a tener una mezcla de esos colores. Por eso el círculo cromático considera un poquito la mezcla de los colores, pero no es fácil visualizarlo así, porque como pueden ver en la diapositiva esta, donde está el espectro de la clorofila A, pues depende mucho cómo sea el espectro.
Si nosotros vemos compuestos de transición, por ejemplo, un compuesto de transición para hierro 2, lo que yo esperaría normalmente no sería una sola banda. Esa banda se lo esperaría para un D1, para uno que tenga, para un compuesto de transición de un níquel, de un hierro 2 octaédrico, probablemente si yo lo grafico, esperaría, déjenme dibujar, esperaría a lo mejor una, dos, tres bandas. Entonces, dependiendo de la posición de estas bandas, va a haber regiones donde absorban poco y regiones donde absorban mucho. Las regiones donde va a ser mucho, va a ser los picos máximos, entonces no se va a ver de esos colores, se va a ver como una mezcla de donde absorban poco. Sí, más o menos quedó claro. Tú eras Miriam, ¿verdad? Sí, profesor, ya está claro. Entonces sí va bien por ahí. Sí, entonces, en términos generales, los ligantes de campo fuerte desdoblan mucho y los compuestos de campos con ligantes de campo fuerte se van a ver más como el rojo, naranjado, amarillo. Los ligantes de campo débil van a absorber poco, menos, y van a ser ligantes de campo débil. Vamos a ver que van a absorber poca luz, van a absorber luz roja, luz anaranjada, luz amarilla, y van a verse pues como una mezcla de verde, azul, o hasta morado, ¿no? Una cuestión importante es que no son los ligantes el único factor. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a dibujar nuevamente un espectro. Aquí tenemos la absorbancia y la longitud de onda. Vamos a poner un espectro, un D1, común y corriente. A ver, bueno, 1 a 1 que sea así. ¿Sale? Este espectro pues está absorbiendo aquí. ¿Sale? ¿Qué pasaría si esto es, por ejemplo, hierro 2, que es el típico caso? Ahorita nada más estoy viendo una banda de hierro 2, no estoy viendo todo, ¿no? Para no complicarlo. Si yo veo hierro 2, ¿qué pasa cuando yo ponga rutenio 2? Ahora voy a hacer el mismo compuesto con los mismos ligantes, pero ahora de rutenio 2. ¿Cómo se va a ver el espectro? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo lo tendría que dibujar? El rutenio 2, ¿cómo va a ser el delta octaédrico? Por ahí alguien empezaba a mencionar algo. Sería más grande porque está un periodo abajo en la triada. El delta octaédrico. ¿Y cómo se refleja eso ¿cómo se llama? En el espectro. Entonces absorbería a longitudes de onda todavía más cortas. Más cortas. Entonces yo vería el rutenio, a lo mejor pues por aquí así, ¿no? Entonces, esto sería rutenio. Ay, qué feo me salió ese 2. Perdón. Es horrible el mouse. Rutenio. Y si yo veo el hierro, pues el hierro sería aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se va a cambiar el periodo, aumenta el delta octaédrico y eso disminuía la longitud de onda. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que estoy graficando acá, si longitud de onda o frecuencia. Es igual de común y corriente graficar cualquiera de las dos. En coordinación, mucha gente prefiere graficar frecuencia porque es directamente proporcional a la energía y la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Pero si yo voy en equipo de un espectrómetro ultravioleta visible, normalmente me lo da en longitud de onda, nunca en frecuencia. Porque así son las costumbres, no hay una razón en particular, ¿sale? Ahora, si yo hago lo mismo, hierro rutenio, ahora puedo hacer otra comparación. Vamos a otra comparación. Ya que estamos en esto, nuevamente tengo un espectro. Vamos a comparar nuevamente hierro 2.
hierro 2 más va a ser negro porque decidí que así fuera. Entonces vamos a tener un espectro así. Ahora lo vamos a comparar con qué pasaría si lo oxidara y tuviera el mismo octaedro con los mismos ligantes, pero era de hierro 3. Lo vería en el espectro ultravioleta visible. Entonces, ese tipo de cosas es muy útil para caracterizar. ¿Por qué? Porque cambia el espectro y ustedes ya saben qué esperar en el espectro. Entonces, a grosso modo, ¿cómo sería el espectro del hierro 3? Nuevamente, tendría un corrimiento hacia acá. ¿Por qué? Los máximos. Porque el hierro 3 tiene una mayor interacción con los ligantes y hay un mayor desdoblamiento del campo y el delta octaédrico sería más grande con respecto al hierro 2. Si se correría a la izquierda si consideramos longitud de onda. Si consideráramos frecuencia, ¿hacia dónde se correría? ¿A la derecha? A la derecha, es inverso, ¿sí? Porque es mayor energía el salto, el delta octaédrico. ¿Más o menos queda claro esto del color? Bueno. Sí, profesor. Bueno, si queda claro, pues muy bien, vamos a dejar ahí el color. Vamos a borrar estos dibujos y vámonos a ¿Alguna otra duda para la tarea? Profesor, yo sí tengo una pregunta. Sí. Es en la pregunta número 4. Sí. Es es que hice para los casos de campo fuerte y campo débil, pero no sabía si se considera el caso de campo fuerte el que tenga el menor número, perdón, campo débil el que tenga el menor número el menor estado de oxidación y el de campo fuerte el de mayor estado de oxidación, o se plantean dos casos para cada uno. Déjame poner la tarea para que todo el mundo la vea, ¿vale? Sí, gracias. Entonces decimos New Share y nos vamos aquí. Instrucciones. Aquí está la tarea y aquí está la tarea. Entonces me decían la 4, ¿verdad? ¿Ya la están viendo? Sí. Sí. Dice, ¿cuál sería el valor del spin total de los siguientes complejos para los casos de campo fuerte y campo débil, donde es un ligante monodentado de neutro? Entonces, en el primer caso, en este que estoy subrayando aquí, bueno, que estoy marcando, este sería un tetracoordinado. Ahí vamos a tener dos casos. ¿Cuáles casos vamos a tener? El tetraedro y el cuadrado. Entonces, vamos a tener que usar en el diagrama ¿cómo serían los casos? Es un D8, ¿verdad? Si mi vista no me falla. ¿Cómo estarían aquí en el cuadrado? Estoy señalando el cuadrado. En el cuadrado tendría que poner los 8 electrones. Entonces, si se fijan, aquí el campo, si es muy fuerte o es más débil, no cambiaría muchísimo porque está muy separado el DXY del DX cuadrado y cuadrado. Luego me tendría que ir a analizar la otra posibilidad, que es el tetraedro. Entonces tendría que ver si es de campo fuerte o campo débil, si podría ver que se aparen los electrones o no se aparen los electrones y ver esa consideración en un D8. Por ejemplo, en un D8, ¿hay una diferencia fundamental en un D8 tetraédrico de campo fuerte y campo débil? Tetraedro, ahí están los orbitales. En uno es más grande. Déjenme borrar. Esto no quería. Quería más grande, que fuera más evidente todavía. Campo fuerte y campo débil, ¿sale? Si yo pongo los electrones en un D8, vengo 1, 2. Si es campo débil, 3, 4, 5. ¿Cómo quedan los electrones? 5, 6, 7, 8. D8, tetraédrico, por eso pongo la T. D8, tetraédrico. Este sería campo débil y este sería campo fuerte. ¿Me siguen? Ahora vamos a poner aquí, entraría 1, 2,
Como esto es muy grande, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, ¿cambiaría el spin? No. No. Entonces, así lo que les pide la pregunta es que analicen caso por caso. Simplemente pinten estos diagramas, muy desdoblado, menos desdoblado. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. Es que vean las diferencias entre estos diagramas, ¿no? Por ejemplo, en el tetraedro, sí, un ligante campo fuerte puede hacer mucha diferencia, en estos no. Normalmente, si este está muy arriba, en el cuadrado, si está muy arriba, va a ser difícil que si esto es campo fuerte, el campo débil muy probablemente tampoco llegue a ver, porque esta diferencia es muy grande. Se fijan, es la más grande de todos. Y luego en la pirámide pentagonal o en los, ¿cómo se llama? A ver, en la tarea le estoy poniendo número de coordinación de 5, número de coordinación de 6, número de coordinación de 4, ¿sí? Y con ligantes y con diferentes estados de oxidación. Entonces, para que empiecen a jugar y vean todos los dibujitos posibles, ¿de acuerdo? Juéguenlo. Y cuando ustedes lo jueguen, le checo la tarea y les haré comentarios personalmente. ¿Les parece bien? ¿Respondí más o menos la pregunta? Sí, profesor, muchas gracias. Sale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, yo sé que muchos todavía no han intentado hacer la tarea, intenten hacerla, chéquenla, y si hay dudas, pues me las hacen llegar, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir con el siguiente tema, si les parece bien. El siguiente tema que vamos a ver es magnetismo. Supuestamente es uno de los primeros temas que tenemos que ver en el curso, según el temario, pero no me gusta verlo primero porque, pues, hablar de cuando tenemos unos electrones apareados o cuando no los tenemos separados o cuando tenemos más electrones apareados, pues muchas veces requiere de alguna teoría. Entonces, sí, a veces es imprescindible entender por lo menos nociones de alguna teoría sencilla, como la de campo cristalino, para poder entender el magnetismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, no irnos muy rápido. A ver, en magnetismo podemos tener en magnetismo molecular, podemos hacer un curso profundo de física, ¿no? Entonces, lo que les voy a pretender dar es darle una semarradita de magnetismo, de qué es lo que significa y cómo funciona, y por qué podemos medir y cómo podemos medir, y cómo afecta a los compuestos de coordinación, más que volvernos expertos en la física del magnetismo, porque la física del magnetismo pues es harto compleja. Pero vamos a utilizarla como herramienta, más que hacer unos expertos en teoría de física, vamos a tratar de hacerlo. Entonces, hay que partir de ciertos conocimientos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son estos conocimientos? Déjenme ponerle aquí esto. Que los electrones tienen un momento magnético intrínseco. Este momento magnético tiene carga y esta carga, al estar acelerada, produce un campo magnético adicional. Cuando un objeto se expone a un campo magnético, se induce un momento magnético en dicho objeto. Análogamente al caso de un campo eléctrico, con la salvedad de que, en este caso, el campo magnético inducido se puede presentar en ambas direcciones. Las capas cerradas de los electrones no tienen degeneración de spin u orbital y pueden representarse como una función de onda esférica. Es decir, las propiedades magnéticas, cuando tenemos capas llenas o cores, que son de capa llena, no tienen una degeneración, van a estar totalmente aparados los electrones, y al estar totalmente aparados los electrones, no van a tener un momento intrínseco per se, pero sí van a participar en la magnetización de la muestra. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Sale? En un campo magnético aplicado a los átomos con capa me pregunta Miriam si vamos a revisar la justificación del test de la última clase.
Dame 10 minutos que veo algunos fundamentos y lo revisamos, Miriam. Sí, por favor, recuérdamelo nuevamente para que no se me vaya el avión. Si nosotros tenemos un core, es decir, un núcleo donde están una capa cerrada donde todos los electrones están apareados, el campo magnético en principio no afecta al magnetismo, pero sí puede distorsionar la nube electrónica. Y esa distorsión, hay una ley que se llama ley de Lenz que hace que haya un efecto. Esta ley de Lenz todo el mundo la conoce, me imagino que ya vieron en electromagnetismo y ya la vieron. Si no lo vieron ahora, seguramente lo vieron desde prepa. Todo el mundo se conoce, sabe qué es la ley de Lenz, ¿verdad? ¿Me la pueden decir alguien? A ver, ¿de qué color está aquí la ley de Lenz en letras? Azul. Azul. ¿Y qué tenemos aquí abajo? Azul. Entonces la ley de Lenz dice, las corrientes que se inducen en un circuito se producen en un sentido tal que sus efectos magnéticos tienden a oponerse a las causas que lo originó. ¿Qué quiere decir todo este rollo teórico de la ley de Lenz? Que si nosotros tenemos un core, es decir, los electrones que no están desapareados, cuando nosotros apliquemos un campo magnético, se va a producir una corriente que en sentido opuesto, o un campo magnético en sentido opuesto al que yo lo aplique. ¿Eso qué quiere decir? Que las moléculas con capas cerradas van a ser repelidas por un campo magnético y se dice que exhiben diamagnetismo. ¿Sí? Si el momento generado por un material es antiparalelo al campo externo, se llaman diamagnéticos. Y tiene un origen muy claro esa palabrita. Y si nosotros tenemos un imán poderoso y tenemos electrones desapareados, los electrones desapareados van a tener un momento magnético que se va a alinear a las líneas de campo magnético de forma paralela. Y eso por eso se va a llamar paramagnéticos. ¿De dónde surgen estos nombres? Surgen de esto. En pocas palabras, si yo tengo aquí abajo los diamagnéticos, lo que voy a tener es un core cerrado es decir, todos los electrones totalmente apareados, entonces no van a tener un momento magnético neto. Pero sí, esos electrones, al ser una carga eléctrica, al deformarse, al aplicarse un campo magnético, se van a deformar. Entonces, si yo pintara aquí, déjenme pintarlo para que sea más evidente, si yo pintara una brújula que tiene una aguja, esta es la aguja de una brújula, la brújula siempre va a apuntar al norte en un campo magnético. Pero si la aguja y esto es el sur. Si la aguja fuera diamagnética, se pondría en diagonal a las líneas de campo magnético. Se pondría así, como está se pondría en diagonal a las líneas de campo magnético. Por eso se llaman diamagnéticos, porque una aguja de una brújula, cuando la ponemos, si es de un material que no tiene electrones apareados, se pone en diagonal. En cambio, la aguja de una brújula tradicional es un material que sí tiene propiedades magnéticas, que tiene electrones desapareados y se pone paralela a las líneas de campo magnético. Aquí tenemos las líneas de campo magnético, se pone paralela y por eso se llaman paramagnéticos o diamagnéticos. Entonces, el diamagnetismo y el paramagnetismo es una propiedad muy, muy importante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todos los elementos metálicos y ligantes van a tener un core, van a tener una repulsión del campo magnético, porque todos, a pesar de que algunos elementos tengan electrones apareados que sean paramagnéticos, van a tener electrones que van a ser electrones diamagnéticos, porque todos tienen un core, menos el hidrógeno, el ion hidronio, todos los demás tienen electrones que se van a repeler. El litio, pues tiene los electrones del 1,2s, del 1s2, perdón. Y así sucesivamente. Si nosotros lo que ahora tenemos es un ion metálico, por ejemplo, el hierro, el titanio 3, que va a ser un D1, pues va a tener un electrón paramagnético, pero va a tener un core diamagnético. ¿Qué es lo que más va a importar? Lo que más va a importar va a ser el paramagnetismo, porque es aproximadamente 100 veces mayor que el diamagnetismo.
Entonces, siempre hay que considerar el diamagnetismo, pero quien me va a dar las propiedades magnéticas principalmente no son los diamagnéticos, sino los paramagnéticos, porque el fenómeno del paramagnetismo es más grande que el del diamagnetismo. Entonces, también para una misma fórmula, para una misma composición química, los cores van a estar siempre, siempre orientados en la misma manera, y si van a estar orientados en la misma manera, entonces, y van a tener la misma repulsión porque van a ser iguales, porque eso no depende de los electrones de valencia, sino del núcleo interno de los electrones, de las capas internas. Entonces, van a ser, las contribuciones van a ser prácticamente como una constante, y se le van a llamar constantes diamagnéticas. Entonces, nosotros vamos a tener que considerar al diamagnetismo como una constante que se le va a restar al paramagnetismo. ¿Sí? Bueno, déjenme ver qué sigue, y si no, vamos a decir lo que nos decía esta Miriam de revisar la justificación del test de la última clase. Vamos a parar aquí un momento y vamos a irnos al test de la última clase. Déjenme acordarme dónde estaba. Déjenme traerlo. ¿Están de acuerdo en ver el test que nos dice Miriam? ¿Jóvenes? Sí. Sí, profe. Ahí está el test. Ese es el que se refieren, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces vamos a ver el número 1. Se tienen compuestos de cobre con 4 bromos, con 2 oxalatos, con 2 bipiridinas y con 4 cianuros. ¿Qué tienen en común todos los compuestos? ¿El mismo metal? ¿Qué más? Y el mismo estado de oxidación del metal. ¿Y qué más? Y el mismo número de coordinación. ¿Sí? Todos son tetracoordinados como los pone Didier ahí en el comentario en el chat. Todos son tetracoordinados. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo con la teoría de campo cartesiano, de destruir la ecuación correcta, el compuesto A es el que tiene mayor desdoblamiento orbital. ¿El bromo realmente va a tener el mismo mayor desdoblamiento? Pues no. Si vemos la serie espectroquímica, el bromo es de los que desdobla menos el campo. Entonces la A no puede ser correcta. Cuando tenemos este tipo de preguntas que son A, B, C, D, de estas de opción múltiple, si nosotros analizamos la pregunta, aprendemos más, porque lo que hacemos es ver por qué está bien o por qué está mal. Entonces, si analizamos todas las posibilidades, pues es más rico el asunto, ¿no? Por aquí Daniela nos pone si puedo compartir el primer test de isómeros otra vez. Sí, se los subo al Classroom. Bueno, la opción B. El compuesto C es el que tiene el mayor desdoblamiento. ¿El compuesto C es el que tiene el mayor desdoblamiento? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? No. porque el que está más adelante en la serie espectroscópica es el cianuro. Exacto. Entonces, el cianuro es el que más uno de los que más desdobla el campo. Recuerden, si no se acuerdan cómo va la espectroquímica, es los que donan por carbono desdoblan más que luego las aminas aromáticas, como la bipridina, luego las aminas alifáticas, luego los donadores por oxígeno, luego los halogenuros y los de azufre. ¿Sí? Más o menos. Si ustedes saben eso, pues ya están. Se van, por un lado, los débiles son los halógenos, por el otro, los de donadores por carbono, como el cianuro, son los más fuertes. Entonces, no, en la B tampoco es. El compuesto B será de color rojo, el compuesto B. Si el oxalato es donador por oxígeno, ¿desdobla mucho el campo? No. Si no desdobla mucho el campo, ¿qué color va a absorber?
pues naranja, rojo o cosas por el estilo, ¿no? ¿Y de qué color se va a ver? Pues verde, azul o por ahí así. Justamente lo contrario. Entonces, el oxalato yo no esperaría que fuera de color rojo, el compuesto. ¿Sí? Y luego el que tiene el mayor delta octaédrico es el D. Sí, pues es por lo mismo que habíamos hablado. ¿Sale? Y es la que tenía la respuesta correcta. ¿Vamos bien? ¿Le seguimos así? Sí, profe. Bueno, se tienen los compuestos de níquel con aguas, níquel con bipiridinas. Ambos son octaédricos porque la bipirina es bidentada, pero son 3 bipiridinas, 3 por 2, 6. Ambos son hexacoordinados. Ambos tienen el mismo número de coordinación, ambos son de níquel 2, por lo tanto son de 8. De acuerdo a la característica de campo cristalino, deberá tener un S igual a 2, 1, es diamagnético. Vamos a hacerlo en el pizarrón, ¿sale? Borramos esto. Decimos, si tenemos un octaedro, energía, el desdoblamiento en campo cristalino, porque nos están preguntando la teoría de campo cristalino, el desdoblamiento sería así. Y lo que nos dicen es que tenemos níquel 2, que es un D8, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El spin total es 1/2 más 1/2. Y esto es igual a 1. Es decir, este sale de aquí y este sale de aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas ahí? Entonces, lo que yo tengo aquí es que pues el compuesto B es el que es 1. El compuesto, la pregunta, pues es 2, está mal, no es diamagnético. El compuesto deberá ser paramagnético porque el agua es un ligante de campo débil. Pues, o sea, no tiene mucho sentido esa última. Se ve que no te estaba muy inspirado para poner opciones. Bueno, ¿dudas ahí? ¿Vamos bien? Si se Sí, fija, todo bien. lo que estamos haciendo es comparando, manteniendo fijas todas las variables que podemos tener y cambiando una a la vez. Eso es el caso de la pregunta 3. Se tiene el compuesto de cobalto con aguas, cobalto 3 más, octaédrico, y el iridio con aguas con 3 bromuros, iridio 3, también octaédrico. Entonces, ambos tienen el mismo número de electrones apareados. La única diferencia es que uno es de cobalto y el otro es iridio. ¿Tienen algo en común el cobalto y el iridio? El estado de oxidación, ¿Qué más? que creo que son parte de la misma triada. Entonces tienen la misma configuración electrónica. Es la misma Sí. triada, como nos acabas de decir tú, y también nos lo corrobora por aquí Ana Cornejo. Entonces, el compuesto, el cobalto, ¿qué configuración electrónica tiene? Nuevamente es octaédrico. ¿Qué es el cobalto? Cobalto 3. ¿El cobalto 3 qué es un D qué? D6. Nos pone Monse. Muy bien, Monse. Es un D6. Entonces vamos a tener cobalto. Déjenme un detalle. Con aguas, que es un ligante de campo débil, ¿sale? Están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a poner, si es un ligante de campo débil, vamos a suponer que entra de esta manera. Es un D6, entonces vamos a tener aquí un spin total de 2. ¿Por qué de 2? 1/2 menos 1/2. 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2 me da 4 medios. 4 medios es igual a 2. Ahora, ¿qué va a pasar con el iridio? El iridio está en la misma triada, pero al ser la misma triada, los de abajo
tienen un desdoblamiento muchísimo más grande. Entonces el iridio va a tener esta cara. ¿Sale? El iridio 3 más. Entonces vamos a tener que el iridio 3 más tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el iridio 3 más va a tener esta configuración electrónica porque el delta octaédrico va a ser gigante. ¿Por qué? Porque los de la tercera serie de transición desdoblan mucho el campo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cuál era la pregunta para tratar de correlacionarla, ya que vimos. ¿El compuesto A será diamagnético? No. ¿El compuesto B será diamagnético? Ya vimos que sí, porque son 6 electrones y como desdobla mucho el campo, todos se aparean abajo. ¿El compuesto A tendrá el mismo color que el compuesto B? Pues no, porque si uno desdobla mucho el campo y el otro muy poquito, pues no absorben la misma energía, entonces serán de colores diferentes. ¿El compuesto de iridio tiene un SQ mucho menor que el del cobalto? No, justo lo contrario. ¿Ninguna de las respuestas correctas? No. La respuesta B sí es correcta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Está claro lo de la 3? Sí, profesor. Vamos con la 4. Están viendo las preguntas, ¿verdad? Porque luego les comparto y ya no sé ni qué estoy compartiendo. Profesor. Sí. Sí, profe. Se tiene el compuesto A, que tiene cobalto con aguas, B, que tiene cobalto con aguas, uno es 3 más y el otro es 2 más. Ambos tienen la misma geometría, el mismo número de coordinación, el mismo metal, pero ¿qué es lo que tienen diferente? El estado de oxidación. El estado de oxidación. En uno es cobalto 3 y en el otro es cobalto 2. Entonces, nuevamente, para poder hacer esto, pues tenemos que hacer los juegos correspondientes con el diagramita. Si es octaédrico, pues vamos a tener el desdoblamiento aquí. Vamos a poner aquí cobalto 3. Y aquí cobalto 2. ¿Sale? El cobalto 3 es un D6, ya lo vimos. Y el cobalto 2 es un D7, porque tiene un electrón de más con respecto al cobalto 3. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pongo en poner los electrones como. Déjenme ver qué compuesto era, porque ya no me acuerdo. Eran con aguas también. Entonces son ligantes de campo débil, ¿vale? Entonces, en un caso tenemos un spin total igual a 2, y aquí tenemos un spin total igual a 3 medios. Ya teniendo en mente todo esto, vamos a ver qué nos dice la pregunta, ¿sale? No me acuerdo la pregunta que nos decía, pero ahorita lo verificamos. ¿Ambos compuestos tienen el mismo comportamiento magnético? ¿Sí o no? No. No. No, pues para empezar, si tienen diferentes oxidación, tienen diferentes número de electrones. Uno tiene número par y otro impar. Ya por ahí, pues podemos pensar que no van a tener el mismo comportamiento magnético. El compuesto B es diamagnético porque el agua es un ligante de campo débil. ¿Va a ser diamagnético? Ya vimos que no, que tiene un spin total de 3 medios, entonces no va a ser diamagnético. ¿El compuesto A es paramagnético? Sí, ambos son paramagnéticos. ¿El momento magnético de B es mayor que el de A? No, en el caso de A es de 3, el spin total es 2, y en el caso de B es 3 medios, entonces el momento magnético de B es menor que el de A, no es mayor.
¿Sale? Entonces, por eso la respuesta B es correcta. Ninguna es correcta. ¿Sí entendieron? ¿Podría volver a repetir la de la D, por favor? El momento magnético de B es mayor que el de A. Vámonos al dibujo para entenderlo más claramente, ¿vale? Esta es la respuesta D. El momento magnético de B es mayor que el de A. El momento magnético va a ser mayor con respecto a mayor número de electrones tenga desapareado. Si yo tengo desapareados 4 electrones, voy a tener mayor momento magnético que si tengo 3 electrones. Entonces, el momento magnético de B tiene 3 electrones apareados, pues no es mayor que el de A porque tiene 2 electrones apareados. Simplemente con esto, ustedes experimentalmente ya pueden saber si se trata de cobalto 2 o de cobalto 3. Midiendo el momento magnético. Por eso en el laboratorio de coordinación es importante ver todas estas situaciones, ver el momento magnético para ver qué es lo que yo tengo, porque cuando yo hago una síntesis, pues el cobalto 2 se puede oxidar a cobalto 3 más o menos fácilmente. Con el oxígeno del aire se puede llegar a oxidar. Entonces, no necesariamente, aunque yo parta de cobalto 2, voy a tener al final cobalto 2, porque podemos tener una oxidación con algún otro de las especies químicas que está en el medio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, Sí, una profe. pregunta. ¿Perdón? Bueno, si el spin es mayor, entonces el momento magnético es mayor. Sí, claro. Ok. Porque es parte de lo que vamos a ver. Voy a darles un pequeño adelanto. Entonces, si yo ahora me voy a la parte de magnetismo que estamos viendo, déjenme compartirles una diapositiva que vamos a ver más adelante. Esta. Vamos a llegar a una ecuación en la diapositiva número 39 del magnetismo, donde yo puedo calcular el momento magnético en función del número de electrones desapareados. Entonces, contra más electrones apareados, mayor va a ser el momento magnético. De hecho, el momento magnético teórico, dependiendo del número de electrones desapareados, va a ser 1.73 para 1. Aquí está el calculado, este es el teórico, el que estoy señalando aquí. Este va a ser 1.73 si tengo 1, por eso si tengo 2 va a ser 2.83, 3.88 si tengo 3, etcétera, ¿no? Y así puedo calcular todas las especies qué momento magnético espero. Una cosa es lo que es calculado teórico, que va a seguir una ecuación, y sigue esta ecuación de aquí. ¿La están viendo? Que surge lo vamos a ver, la idea es que lo tratemos de correlacionar. Surge del spin total, la suma de spines, y la suma de spines es igual al número de electrones separados entre 2, porque cada spin ¿cómo se llama? Contribuye con un medio. Entonces, con esta ecuación mágica, lo único que nos tenemos que saber es esa ecuación mágica. Raíz cuadrada de n por n más 2. Es todo lo que necesitamos saber. Y con eso sabemos el momento magnético teórico y el momento magnético esperado. Entonces, contra mayor número de electrones separados, el momento magnético, el valor va a ser real. Y esto lo pueden comparar directamente con sus medidas experimentales. Y les puede hablar de qué geometría tienen, de qué estado de oxidación tienen, de si hay algún efecto o no hay un efecto, etcétera. Entonces, si aquí tengo 3 electrones desapareados, tengo un menor momento magnético que si yo tengo 4. ¿Está claro? Sí, profe. Vamos a la que sigue. Se tienen los compuestos de manganeso con agua y cobalto con agua, ambos en estado de oxidación 2. Si se fijan, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Pues, ¿qué puso lo puso como superíndice? No, lo puse como subíndice y es como Subíndice. superíndice. Sí. Sí, efectivamente, ese es el error. ¿Ven? Un dedazo ahí mío de mi parte. Entonces, si se fijan, yo mantengo fijo el número de coordinación, el estado de oxidación, y ahora estoy cambiando el metal. No estoy cambiando la triada, están en la misma serie de transición. Es decir, si yo considero
el cobalto está en la misma serie de transición, pero en diferente tríada. Entonces, hay lo mismo, ¿quién va a desdoblar más el campo? ¿El cobalto o el manganeso? Ahí depende el desdoblamiento del campo. ¿Quién lo va a desdoblar? Del metal, ¿quién lo va a desdoblar más? El cobalto. El cobalto lo va a desdoblar más. Entonces hay que hacer un análisis en función de eso. Aquí ven que la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque el 10 de Q del B es mayor que el de A, porque cobalto desdobla más el campo que manganeso. Si yo estoy cambiando solamente una variable a la vez, que en este caso es el metal, puedo analizarlo fácilmente. Si yo cambio metal, ligante y número de coordinación, pues ya es más complicado analizar y no es fácil de responder. Pero por eso vamos analizando paso por paso. Bien esta, vamos a la que viene. Usa la teoría de campo cristalino para responder la pregunta: ¿cuántos electrones apareados pueden presentar los complejos acuo de iridio 3? Y la respuesta es 0. Si yo lo quiero justificar, ya lo hicimos hace un momentito. Iridio está en la tercera serie de transición. Al estar en la tercera serie de transición, es iridio octaédrico. El desdoblamiento es muy grande. Y si tengo iridio 3 es un D6, entonces será diamagnético, entonces el número de electrones desapareados será 0. No tengo electrones desapareados. El delta octaédrico es muy grande, ¿sale? Entonces vamos aquí. Entonces aquí me dice que es 0, ¿sale? Usando la teoría de campo cristalino para responder esta pregunta, ¿cuál será el momento magnético del complejo de rutenio 3 octaédrico? 1,73. Si nosotros nos vamos a las diapositivas de aquí y usamos esta fórmula, por favor, anótenla en su cuaderno, en su mano, en la mesa en la que están escribiendo. Anoten esa ecuación. De esa ecuación, dependiendo del número de electrones desapareados, vamos a tener los momentos magnéticos teóricos, ¿sí? Esa ecuación la van a estar para resolver el examen. Por eso se la estoy dando de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, como están en casa, la van a poder sacar. Entonces, anótenla, por favor. ¿Ya la anotaron? ¿Ya puedo borrar? Ya, profe. Sale. Entonces, vamos a comparar ahora esto. Pues el campo cristalino para responder esta pregunta. ¿Cuál será el momento magnético de acuo de rutenio 3? Si nosotros vemos el rutenio 3 también es un octaedro, porque tiene 6 ahí ligantes. Entonces vamos a hacer básicamente lo mismo. 1, 2, 3. Si digo rutenio 3, ¿qué quiero decir? ¿Cómo será el desdoblamiento? El agua no es de un ligante de campo muy fuerte. En cambio, el rutenio es de la segunda serie de transición. Entonces el efecto es que el rutenio sí desdobla mucho el campo, a pesar de que es agua. Entonces, si yo le pongo así, 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 y si yo le pongo así, ¿qué voy a tener? Rutenio 3. Y como todo mundo sabe, el rutenio 3 más es un D5. ¿Cómo sabemos que es un D5 así de pronto? Si vemos la tabla periódica es fierro, hierro, rutenio y osmio, ¿no? Entonces, el hierro 2 más es un D6. Entonces, el hierro 3 más es un D5. Entonces, el rutenio 3 más pues será también un D5, porque es isoelectrónico. Ese tipo de cosas de saber la configuración electrónica, pues se las tienen que manejar bastante hábilmente para que no se tarden en un ejercicio, en un examen, ¿sale? Entonces, lo que me dice es que yo estoy suponiendo que como desdobla mucho el campo, los electrones se van a parear porque es de la segunda serie de transición. Entonces, yo tendría un electrón desapareado. Vamos a ver qué nos dice la pregunta, porque ya no me acuerdo qué dice. ¿Cuál será el momento magnético? 1.73. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí un electrón desaparecido, 1 medio más 2, ¿cuánto es?
2.5, ¿no? 2.5 por 0.5, raíz, eso me da 1.73. O sea, hagan la cuenta y les va a dar este valor. Porque tengo un electrón desapareado. ¿Sí? Ahí tienen. Entonces, para el examen tienen que usar calculadora. ¿Quedó clara esta? ¿De las 7? Sí. Va a la 8, ¿sale? ¿Por qué no hay diferencia de spin entre un ion octaédrico de campo fuerte y de campo débil? Entonces, vamos a ver un D8 octaédrico. 1, 2, 3, 4, 5. Campo débil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Campo fuerte. Ahora, si estamos hablando de un D8 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se fijan en el orden que yo llené, fue el orden como deberían entrando los electrones. En ambos casos me sale que el número de electrones separados es 2. Entonces, si yo analizo las preguntas, antes de analizar las preguntas, perdón. Bueno, vamos a ver, déjenme poner aquí. Estos son los niveles T2G. Y estos son los niveles EG. Entonces, si yo analizo las preguntas, aquí están las preguntas, dice, el ligante no afecta el desdoblamiento del campo cristalino en un D8. ¿Lo afecta o no lo afecta? Sí, pues tanto que es uno de campo fuerte y otro de campo débil. Sí lo afecta. O sea, esta aseveración es falsa. Sí afecta el desdoblamiento. Porque siempre es un muy grande el desdoblamiento. ¿Y qué? No es cierto. En un campo débil D8 de la primera esencia de transición, el desdoblamiento no es muy grande. Porque siempre es muy pequeño el desdoblamiento. Pues no es cierto. Porque los orbitales T2G están completamente llenos y por lo tanto lo único que nos queda es que hay dos electrones en G. Pues es lo que estamos viendo. Los G en ambos casos tienen los mismos electrones. Por eso no hay una diferencia de spin entre los dos. Porque los T2G están completamente llenos, entonces los electrones no les queda más remedio que quedarse en los eje. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Ahora la 9. ¿Cuántas son? Son 10. Ya casi acabamos. El 10 de Q será mayor cuando... en hierro 2 si comparamos con rutenio 2. ¿Dónde hay mayor 10 de Q? ¿En hierro 2 o en rutenio 2? ¿En rutenio? En rutenio, y aquí dice que en hierro. Entonces, la A no puede ser. En ligantes donados por oxígeno si comparamos con ligantes donados por nitrógeno. ¿Quién desdobla más el campo, nitrógeno o oxígeno? Nitrógeno. Pues entonces también está mal. El rutenio 3 en comparación con el hierro 2. Ahí tendría que Aquí tener el está estado de complicado, oxidación ¿verdad? para compararlo. Aquí está complicado. Estamos variando dos cosas a la vez. ¿Lo podrían decir fácilmente? No, No, no lo podría decir fácilmente. ¿Sale? está complicado. El tipo de metal no afecta el 10 de Q. ¿El tipo de metal afecta el 10 de Q o solo es la configuración electrónica? Pues sí afecta, ¿no? Hay una serie que es la del metal, no importa qué es. O sea, manganeso 2 no desdobla el campo igual que rutenio 2 o que hierro 2. Sí, el tipo de metal afecta. Entonces, ninguna es correcta. Porque pues esta es falsa, esta no necesariamente es falsa, pero no tenemos cómo demostrarla. Esto es falso, entonces ninguna es correcta. Estas son las peores preguntas, ¿verdad? Las que ninguna es correcta y todavía no saben si sí o si no. Entonces... Es que justo es eso, ¿no? Como que las preguntas o las respuestas posibles como que te entran en conflicto y para adivinar, bueno, no adivinar, pero para saber la que es la correcta, como que te quedas Sí. pensando. Eso se llama efecto gandaya, entonces donde el maestro se pone gandaya y dice, ah, no, ahora sí, yo voy a decirles que sufran. No, no se trata de eso, se trata de entender, ¿sale?
Vamos a ver la 10, es la última, ¿sale? Cuando la geometría es tetraédrica, el desdoblamiento orbital es inverso con respecto a la octaédrica. Es decir, vamos a verlo en el pizarrón. Si nosotros borramos esto, lo vamos a poder entender. Uno, si tenemos la energía y pintamos la energía de los orbitales, cuando tenemos un octaédrico, sabemos que es el T2G y los eje, ¿no? T2G y eje. Si nosotros pintamos un tetraedro, es inversa. ¿Qué quiere decir inversa? Que los dos orbitales, ahora tengo dos orbitales abajo, que estos van a ser E y estos van a ser T2. Por ahí vimos un video donde hacían esta comparación, en unos gringos, no me acuerdo de qué universidad eran, y ponían la G, ahí tenían un errorzote en el video, en tetraedro no es G, no es que era de la simetría. Entonces, en octaedro es inverso a tetraedro. ¿Ya lo visualizan? Ahora vamos a ver la pregunta. Los ligantes en un tetraedro están orientados entre los ejes en comparación con los de un octaedro que están orientados sobre los ejes, por lo que es una situación de interacción metal complementaria, es decir, los ligantes en un tetraedro sienten una repulsión muy diferente a los de un octaedro porque están orientados unos entre los ejes y otros sobre los ejes. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver por qué son incorrectas las demás. Los ligantes en un octaedro están orientados entre los ejes en comparación de los de un tetraedro que están orientados sobre los ejes. Pues al revés, ¿no? En un tetraedro solo se tienen 4 átomos donadores, por lo que es más débil la interacción. No. En un octaedro se tienen 4 átomos donadores, por lo que es más débil la interacción. No, pues un octaedro no tienen 4 átomos donadores, ni siquiera esa, ¿no? La más fácil, la más lógica era la... ¿Sale? ¿Dudas ahí? A ver, jóvenes, ¿quieren un regalo Claro, Sí, profesor. para el examen? Profe. claro. Hagan un par de preguntas así de opción múltiple, de este estilo, y me las mandan, y vamos a seleccionar unas y las ponemos. Va. Jalo. ¿Sí o no? Jalisco. Sí. Órale, pues ahí me las mandan y ponemos alguna, ¿sale? ¿Por el Classroom o por correo? Por correo, mejor. Va. Mejor en la clase, ¿no? Para que todos sabemos. Ah, ya, como se organicen ustedes ya su bronca, ¿eh? No, ya no me pidan tanto, por favor. Ok, ¿Quieren? ahorita Les doy el hacemos examen esto. y me lo entregan en 2 semanas y ya, no, se trata de tratarlo, ¿sale? Sí, por favor. Ojalá, no, ya de por sí la pandemia es una situación difícil, estar a distancia es difícil, como para ver esto. Bueno, más dudas, más preguntas para el examen. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Para la ecuación que nos dio del momento magnético, ¿N es el número de electrones desapareados o el Sí. spin? No, número de electrones separados. Vamos a ver. Ok. Por eso les quería ver magnetismo, pero es que ya no me da tiempo. Si nosotros vemos el spin, la ecuación sería 4s por s más 1 y todo esto elevado a la 1/2. ¿Sale? Gracias. Me preguntan por aquí cómo va a ser el examen. O sea, en plataforma, lo va a subir a Classroom. Todavía no sé, porque tengo 2 posibilidades. Una, hacer una serie de exámenes en PDF y ponerlos en el Classroom y me los entregan en la hora de clase escaneados y los resuelvo en la manita, o hacerlo en Socrative. ¿Cómo ven? Yo digo que mejor en PDF. En PDF, pues bueno. Sí, Yo mejor. también. Ah, eso creativo. Eso creativo. Bueno, están divididas las cosas. Pues veré, ¿cómo se llama? Lo consultaré con la almohada, ya que no llegaron a un acuerdo.
Es una votación que es legal. No, ya tampoco tanto, ¿no? Ya vamos a ver, que sea sorpresa. Puede haber cosas intermedias o híbridas, vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? El examen es el jueves, ¿verdad? Sí. Ok. Cosas importantes, teoría de campo cristalino, teoría de enlace valencia, ya vieron que es muy sencillita, pero échenle un ojo. Y bueno. Pues queda claro que es en paramagnético y diamagnético. Ahora, cuando nosotros tenemos, vamos a ver un momentito más esto y ya con eso terminamos. Podemos tener diamagnetismo y paramagnetismo. En el diamagnetismo, normalmente el diamagnetismo tiene un signo, es negativo, porque hay una repulsión en el campo magnético aplicado. Yo paré con un campo magnético y veo cómo reacciona mi material, mi sustancia, frente a ese campo magnético. Si es negativa es que es diamagnético. Es decir, si yo pongo en una balanza una muestra magnética, si se repele, la va a empujar y eso le voy a considerar que es negativo. Y todas las que tienen otra cosa, el paramagnetismo, el ferromagnetismo y antiferromagnetismo, van a ser, positivos. ¿Sale? ¿De qué órdenes son? Si el diamagnetismo es 10 a la menos 5, el paramagnetismo va a ser como 10 o 100 veces más, ¿no? El ferromagnetismo va a ser bastante más alto, puede ser hasta 1000 veces más, y el antiferromagnetismo va a ser parecido parecido al paramagnetismo. Ahora, ¿qué es ferromagnetismo y qué es antiferromagnetismo? Cuando yo mido una muestra, no mido un solo átomo o una sola molécula. Yo mido un conjunto de moléculas. Y si las moléculas están en un sólido, van a estar en una red cristalina. Y no solo en sólido. Ahorita vamos a ver qué posibilidades hay. Y puede estar los espines alineados. Si el spin de la molécula 1 se alinea con el spin de la molécula 2 y con el spin de la molécula 3, y así sucesivamente, van a generar que estos se sumen y el momento magnético total va a ser más grande. Eso es común en el ferromagnetismo. Si yo trato de ver, por ejemplo, los compuestos de hierro 3, vamos a ver, borrar todo esto, vamos a poner un hierro 3, y como ustedes saben perfectamente, el hierro 3, esto es un es un 3 más, es un D, ¿qué? El hierro 3 es un D. 5, eso me lo tienen que responder bien rápido. Entonces, si yo pongo un compuesto octaédrico, voy a tener, si es donador por oxígeno, como es el caso de la magnetita, que son iones óxido, pues voy a tener 5 electrones desapareados. Esto es un ion hierro 3, que tiene su estado de coordinación. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si yo tengo un átomo vecino, otra molécula vecina? Pues va a ser exactamente igual, porque la sustancia pues la componen muchas moléculas, entonces voy a tener mis 5 electrones apareados. Si están suficientemente cerca este centro de este centro, se pueden sumar, el momento magnético de este se puede sumar con el momento magnético de esto. Si se suman, va a ser ferromagnético. Pero para que se sumen, las distancias entre los centros magnéticos no deben de ser muy grandes. Yo puedo tener un hierro 3 unido con un oxígeno con otro hierro 3. Este va a ser un 1 y este va a ser el otro. ¿Sale? Entonces, puede haber un acoplamiento magnético a través de 3 enlaces. Puede ser que yo tenga un hierro y otro hierro. Y aquí tenga 2 átomos, 1, 2. Y puede llegar a haber un acoplamiento entre este centro y este centro. Pero va a ser menor que el acoplamiento de este. Es decir, como están más lejos, se van a sumar, pero no se van a sumar tanto. Cuando yo ya tengo los compuestos de coordinación mucho más lejanos, entonces se va a ver nada más como si fueran 5 electrones desapareados. Si está muy lejos, es decir, si yo tengo un hierro
y yo tengo aquí mis ligantes. Ligante, 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 ligante. Y tengo otro hierro. Que voy a tener aquí también. Ligante, 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 ligante. Ligante, ligante. Este va a tener un S igual a 5 medios. Este va a tener una S igual a 5 medios. Y yo voy a ver que si son ligantes comunes y corrientes, por ejemplo, fenolpiridinas o cualquier cosa, no van a estar muy cercanos este hierro de este hierro. Entonces, al no estar muy cercanos, yo veo un spin total medio. Pero si yo tengo un compuesto que tiene átomos ligantes puente, como cloruros, oxígenos o cosas por el estilo, puede haber un acoplamiento entre estos 5 medios y estos 5 medios. Si hay un acoplamiento entre estos 5 medios, puede ser un acoplamiento ferromagnético o antiferromagnético. ¿Cómo sé cuánto es? El ferromagnético, al sumarse, estar orientados todos en la misma dirección, va a ser mayor el momento magnético con respecto al paramagnético. Y si es antiferromagnético, van a ir unos en un lado, otros en otro, y se va a restar. Entonces, los discos duros y toda la electrónica está soportado sobre materiales ferromagnéticos, porque tienen momentos muy grandes magnéticos, y van a tener este comportamiento, que se suman los momentos magnéticos el de uno con el de otro, pero tienen que estar muy cerca los momentos magnéticos, ¿sale? Los átomos entre sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, y la próxima clase hacemos examen, ¿sale? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, yo solamente con el examen. Entonces va a venir teoría de campo cristalino, enlace a valencia y isómeros. Isómeros, número de coordinación, algo de historia también, echen un ojito, pues para algo la vimos, ¿sí? Ok. Donador aceptor, todo eso. Bueno. Sale pues, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Si tienen dudas, ya saben dónde encontrarme. Si ustedes me escriben por el ¿cómo se llama? El Classroom, directamente me llega a mi teléfono celular, entonces puedo responderles las dudas. Se las responderé si no estoy muy ocupado. Si estoy muy ocupado, pues a lo mejor termino de comer y luego les respondo la pregunta, pero procuraré responderles todas sus preguntas. ¿Sale? Bueno, si no hay Gracias, dudas, profe. comentarios, nos veríamos la próxima clase, ¿sale?